Bueno, vamos espero que tengan sus bosquejos, allí puedan seguirme y podamos comenzar nuevamente esta clase, ¿no? Habíamos quedado pendiente nosotros de la clase anterior, si ustedes lo tienen el bosquejo anterior, lo que era justamente la manera de ejemplificar justamente el contraste entre teología y religión, ¿sí? Para los hermanos que probablemente no han estado en la clase está grabada allí en el canal, pueden verla para recuperar la clase inicial, donde hemos visto específicamente la necesidad de por qué estudiar teología reformada y partiendo de la base que la teología en sí mismo es una teología. Y no podemos nosotros hacer de la teología reformada como si fuera un movimiento denominacional. Si bien es cierto, algunos se identifican como iglesia reformada, pero más bien es la necesidad de entender el concepto de la teología y habíamos hecho justamente la diferencia, el contraste de que la teología apunta directamente a Dios porque es teocéntrica, en cambio la religión tenía más que nada una mirada y una perspectiva enfocada directamente en el hombre, por eso que es una práctica antropocéntrica. Entonces, en este contexto que hemos estado viendo la semana pasada, había quedado pendiente lo que les pediría a ustedes que me sigan desde el bosquejo anterior, la parte final del punto 3 o directamente en el bosquejo de la clase de hoy. Pero una de las cosas que lo que vamos a hablar sobre la diferencia que hay entre la teología y la religión, el ejemplo más claro que lo podemos ver nosotros está justamente en el libro de Éxodo, pero esto comienza puntualmente y creo que es muy importante entender que acá revela un Dios de orden, un Dios de planes, un Dios de diseños. ¿Por qué? Porque nunca Dios nos ha dejado al azar, a la aventura, a que nosotros decidamos o opinemos cómo hemos de relacionarnos con Él. Por eso que desde el capítulo 24 del libro de Éxodo, ustedes tienen desde el versículo 15 al 18 lo que se llama específicamente la revelación directa de parte de Dios a Moisés, porque dice justamente el versículo 15, entonces Moisés subió al monte y una nube cubrió el monte y la gloria de Jehová reposó sobre él en el monte Sinaí y la nube cubrió por 6 días y el séptimo día llamó a Moisés en medio de la nube y la apariencia de la gloria de Jehová era como de fuego abrasador en la cumbre del monte a los ojos de los hijos de Israel. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Lo que acá hace referencia específicamente que lo que iba a pasar en esta experiencia, en este episodio en la cual Moisés sube a encontrarse con Dios, era nada más y nada menos que experimentar la teología pura en sí misma. ¿Por qué? Porque iba a conocer de Dios, a conocer la instrucción que Dios le daba, la dirección detallada que Dios le daba de cómo Él le iba a transmitir al pueblo que acababa de salir de la esclavitud desde Egipto, la forma en que se tenía que relacionar con Él. Por eso es que ustedes ven desde el capítulo 25, yo voy a leer solamente los subtítulos, pero después ustedes vean el detalle. Empieza Dios a describirle a Moisés todo lo que se iba a transformar como el diseño de Dios, pura teología, expresado de cómo Dios quería que ese pueblo, que no lo conocía, ¿se acuerdan que Moisés cuando era llamado dijo, ¿y quién le digo que eres tú? Y él le dijo, dile que yo soy el que soy. Ellos no sabían ni siquiera quién era el Dios de los hebreos. Bueno, Dios empieza a dar las instrucciones precisas. Fíjese, habla de las ofrendas para el tabernáculo, habla del arca del testimonio, todo esto en el capítulo 25, de la mesa del pan de la proposición, estoy leyendo solamente subtítulos, del candelero de oro, habla del tabernáculo, dando detalladamente cada parte del tabernáculo, del altar de bronce, del atrio del tabernáculo, del aceite para las lámparas, la vestidura de los sacerdotes, cómo debía ser en cada detalle, con qué hilo bordado, qué color y todo
lo que tenía que tener, la consagración de Aarón y sus hijos, y todo esto podemos ver nosotros que hay un detalle de parte de Dios. Las ofrendas diarias, el altar del incienso, el dinero para el rescate, y todo esto que nosotros vemos, el altar de bronce, el aceite de la unción del incienso, cada una de estas cosas la culmina en la gracia de Dios, mostrando en el capítulo 31 que Dios llama a expertos. Y dice el versículo 2, lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia, en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata, en bronce. O sea, ¿qué está diciendo? Dios no solo le da el diseño, sino que ha llamado personas expertas para el trabajo que Dios le daba y le daba la sabiduría para hacer todas las cosas como Dios quería justamente que Moisés lo hiciera. Y una de las cosas que voy a extraer como un principio de esto, lo resalta justamente el libro, la carta a los Hebreos, en el capítulo 8, dice justamente, cuando está hablando del mediador de un nuevo pacto, está hablando de Cristo, dice el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, y presta atención, dice, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a levantar el tabernáculo, diciendo, mire lo que Dios le dijo a Moisés esa vez allí en el monte. Le dijo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Qué está diciendo acá el Señor? Que ni Moisés, ni ninguno de los reyes, ni ninguno de los sacerdotes, ni ninguno de los apóstoles, ni ninguno de nosotros tiene la autoridad ni la autorización de alterar o cambiar lo que Dios ha dado como un diseño revelado por teología. Cuando alguien está cambiando el diseño original, cuando alguien está adulterando el diseño original, cuando alguien está inventando cosas, cuando alguien está modificando el diseño de Dios, está cayendo en un problema de diseño con el autor. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios ha revelado a Moisés en el monte y debía hacerlo tal cual, Hebreos dice de que todo es figura y sombra de lo que iba a venir. O sea, todo señala a Cristo, todo apunta a Cristo. Si alguien cambiaba algo, ya dejaba de ser un mensaje cristocéntrico, ya dejaba de ser un diseño teológico, ya no era una expresión de teología pura, sino que ahora se inventaba una religión. Ahora comenzaba algo a ser peligroso. Por eso es que ustedes van a ver que esos 40 días y 40 noches que Moisés estuvo en el monte con el Señor, estaba recibiendo la instrucción directa de parte del Señor de cómo debía ser el diseño y le advirtió, haz todas las cosas como se te ha mostrado en el monte. Uno de los atributos de Dios es que Dios no cambia. Dios es inmutable. Cielos y tierra podrán pasar, pero su palabra permanece para siempre. Dios ha revelado en su palabra lo que quiere como un diseño, cómo el hombre va a relacionarse con Dios. Y eso, lo que nosotros podemos ver, se llama teología, porque el hombre va a buscar estudiar lo que de Dios hace referencia y lo que Dios quiere que se haga. Por eso es que esta materia, la teología reformada, y hemos visto el lunes pasado las distintas clases de teología que hay, entre muchas más que hay, que después yo les envío a ustedes un listado, es la necesidad de poder ver que no es lo mismo vivir a la luz de una teología que vivir practicando una religión, porque la teología es teocéntrica y la religión es antropocéntrica. Entonces, si vamos al bosquejo de la clase 2, en la cual yo les pedí a ustedes que lean y tengan visto Éxodo capítulo 32, ya desde el versículo 18 del capítulo 31 ya se empieza a entrar en clima de por qué la situación se iba a transformar como la expresión de apostasía sin precedente, como un acto inicial del pueblo en pleno peregrinar.
Porque dice el versículo 18 del capítulo 31 de Éxodo, y dio Moisés a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, dos tablas del testimonio, tablas de piedras escritas por el dedo de Dios. Hoy nosotros no tenemos las tablas, pero tenemos nosotros la escritura de Dios en nosotros. Nosotros somos la carta escrita del Cordero. Nosotros somos, la palabra de Dios está escrita en nosotros. Y tenemos la revelación escrita en lo que se llama la Biblia, la escritura, que es la voz de Dios, el diseño de Dios, que ha sido inspirado para que se forme lo que hoy nosotros conocemos como el canon bíblico. Por lo tanto, cualquier cosa que se haga fuera de las escrituras pertenece a la expresión antropocéntrica y religión. Pero cuando nosotros vamos a la palabra y somos dominados por el texto y el contexto y la intención de Dios, que es refrescar el concepto del mensaje que Dios quiere dar, estamos haciendo teología. Pero ustedes van a ver que la teología reformada va a tomar mucho valor en esta clase cuando empecemos a entender que se transforman como el principal antídoto para que nosotros podamos salir y desprendernos de una costumbre, de una vida marcada por la religión y empezar a vivir bajo la luz de la teología reformada. Entonces, en este excelente tema que nosotros podemos desarrollar acá como algo que necesitamos prestarle atención, vemos de que acá, que necesitamos nosotros conocerlo, entenderlo, vemos cómo la, la naturaleza, la humanidad tiende a desviar la adoración verdadera hacia una religión fabricada por sus propios deseos. O sea, que cuando no nos conectamos con Dios, la necesidad de tener una adoración o una dependencia en la divinidad, y al no conocerlo a Dios por las escrituras, yo voy a fabricarme el Dios a mi manera. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás ninguna imagen ni semejanza. ¿Por qué? Porque la naturaleza del ser humano caído, al tener justamente el vacío de Dios, no ve al creador, sino que pone su mirada en la creación y hace su culto a través de lo que su propia opinión o deseo lo tiene. Entonces, en este capítulo, nosotros, si ya lo han leído, vamos a avanzar bastante bien, pero es importante ver algunos puntos que resalva el capítulo 2. Comienza diciendo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, era el sumo sacerdote, y le dijeron, levántate, haznos dioses, fíjese la pluralidad que está haciendo referencia, que vaya delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Nosotros sabemos inmediatamente lo que pasó. Aarón no dudó ante la presión de esta propuesta, cedió. Y él dijo, aparte los zarcillos de oro de las orejas de cada una de las mujeres, y él lo comenzó a trabajar, le dio forma, lo puso a todos, a todo lo que traía el pueblo en un buril, dice, y empezó a trabajarlo, y de ello hizo un becerro de fundición. Y fíjense lo que dijeron ellos. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te rescataron de la tierra de Egipto. Había un concepto de redención, había un concepto de liberación, había un concepto de salvación y había una necesidad de adoración falsa. Convengamos que no eran ateos, convengamos que no eran personas que no conocían, habían visto las señales, las 10 plagas, la mano poderosa del Señor, habían visto cómo Faraón y todo su ejército que es sepultado, habían visto la mano del Señor librándolos. Por lo tanto, ellos estaban teniendo una revelación especial de parte de Dios. Pero ellos en su extravío, al decir esto, ellos estaban diciendo, estos son los dioses que te sacaron de la tierra de Egipto, atribuyendo salvación a esos dioses. ¿Y por qué dioses? Porque
la costumbre que tenían en Egipto era politeísta, por lo tanto ellos tenían muchas señales viejas todavía y no estaban conociendo al único Dios que los había redimido. Entonces, lo que vemos en este contexto claramente es el nacimiento de una religión falsa. Es un acto de apostasía sin precedente. ¿Por qué? Porque esta religión falsa nace justamente por causas que se siguen repitiendo en el día de hoy. La impaciencia, el miedo y el deseo de algo visible. Sí, mis hermanos, es exactamente la misma necesidad que tienen hoy incluso muchas iglesias que han dejado la palabra de Dios a un costado y han empezado a vivir por subjetividad y emocionalidad y han empezado a edificar sus propios becerros de oro. La impaciencia es uno de los puntos. Levántate, haznos dioses porque no sabemos qué habrá pasado. Ya han pasado 40 días, no pasa nada con Moisés. Bueno, la impaciencia en muchos pastores, muchos líderes, congregaciones, es que no ven crecimiento, no ven dirección, no ven un impacto y necesitan urgente algún método. Necesitan urgente algo que los pueda hacer sentir que han alcanzado el éxito o que lo están logrando. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Es que la impaciencia los hace buscar una solución ya no de Dios, sino del hombre. ¿Cuántas personas quieren una solución ya de parte de Dios? ¿Quién no tiene problema? ¿Quién no necesita de parte de Dios algo? Entonces, cuando vamos a Dios con esa urgencia y no tenemos la capacidad de experimentar la paciencia como el fruto del Espíritu, según Pablo en Gálatas capítulo 5, la impaciencia se manifiesta como la necesidad de satisfacer urgente una demanda. Y por esa razón es que muchos cristianos abandonan la teología o no buscan en la teología, sino en la religión. Es más, hasta hay dentro de la religión romana uno de los santos de los milagros urgentes se llama. ¿Por qué? Porque la gente ya ni siquiera quiere esperar. El miedo es otro punto. ¿Por qué? Acuérdense en que ese monte tronaba, humeaba, había fuego, y ellos dijeron, no queremos nosotros subir. Ve tú, le dijeron a Moisés. Y el miedo a lo que no se conoce, el miedo a entrar a una verdadera experiencia con Dios, hace de que muchas personas opten por lo que conocen y buscan justamente la religión antropocéntrica. ¿Por qué? Todavía hay creyentes que tienen miedo de estudiar teología. Todavía hay creyentes que no es bueno, no es saludable estudiar tanta Biblia o tener tanta letra porque creen que eso va a apagar el espíritu. Es un concepto peligroso, es un concepto errado, es un concepto diabólico, porque Dios se dio a conocer a través de las escrituras. No vamos a conocer a Dios por algo subjetivo, sino por la misma palabra que Dios se da a conocer. Y por esa razón es que el miedo es una de las formas en las cuales también hace provocar al nacimiento de una religión falsa. Y el deseo de algo visible es lo que revela y lo que da claramente la falta de fe. Porque la fe es todo lo contrario, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Y por esa razón Jesús le dijo a Tomás, Tomás, porque viste has creído, más bienaventurados son los que no vieron y creyeron. Esto es lo que nosotros debemos entender, mis hermanos, es que muchas veces se enfoca la popularidad que tiene una religión antropocéntrica porque es muy clara la promoción. Venga a ver un milagro, traigan a sus enfermos, vengan a ver el gran poder de Dios como si fuera un delivery. Mis hermanos, la necesidad de ver algo visible para que sea un conductor de la fe es justamente sustituir el regalo más grande que nos ha dado el Señor, la fe para creer. Por esa razón, las características de una religión falsa están muy marcadas tanto en el capítulo 32 como en la vida real y actual que muchos les toca vivir. ¿Por qué? Porque hay características que identifican a esta falsa religión. Primero, un Dios hecho de manos o por manos humanas.
Tal vez nosotros los cristianos evangélicos no tenemos imágenes colgadas en las paredes como en la iglesia romana, pero nosotros no tenemos ese tipo de decoración, pero sí hay dioses falsos, la cual ponemos más confianza en lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántas personas que están pasando momentos económicos difíciles no buscan al Señor y en su palabra lo que dice cómo debemos contentarnos y cómo debemos nosotros estar confiados en la providencia de Dios? Y terminan muchos cristianos cayendo en prestamistas, en usureros, en cuantas personas que terminan esclavizándolos por deuda. Lo mismo puedo decir en cualquier aspecto de la vida, cualquier parte desordenada o desorganizada de su propia vida hace que yo tenga que buscar rápidamente una solución que provenga del hombre. Y ya hemos visto nosotros de que el Dios es el que trae la respuesta para el problema del hombre. Por eso dice, de tal manera amó Dios al mundo, que no ha dado al mundo la solución de alguien del mundo, sino que ha dado a su propio Hijo, para que venga y traiga justamente la respuesta y la solución al problema del hombre. ¿Qué otra característica tiene la religión falsa? Una adoración según el gusto del pueblo y no según Dios. Moisés estaba recibiendo detalladamente cómo Dios quería que ese pueblo se relacione con él, cómo debe ser la adoración, cómo debe ser las ofrendas, cómo debe ser el sacrificio, cómo debe ser la tarea sacerdotal, cómo debe ser cada parte, aún hasta el tabernáculo. Pero ¿qué hizo la gente que estaba abajo, el pueblo de Dios? Empezó a decir, haznos dioses para que lo adoremos, como nosotros queremos, no como Dios quería. Por eso es que nosotros vemos es que hoy la adoración también ha cambiado. Ya no es exaltar a Cristo, ya no es adorar su obra, ya no es motivar el evangelio cantado, adorado y vivido como una expresión de adoración, sino según el gusto de la gente, pura emoción, pura sensación de expresión subjetiva, el ambiente, la preparación. ¿Cuántas cosas hace que una persona solamente viva de esas emociones y emociones y emociones como si estuviera en una montaña rusa? Por eso, mis hermanos, cuando uno necesita ver si yo estoy practicando una religión o estoy viviendo bajo la luz de una teología bíblica, necesitamos evaluarnos qué es o cuál es el motivo de mi adoración. Otra característica es un liderazgo permisivo y complaciente. Por eso que nosotros vemos en el versículo 25 del capítulo 32, dice, y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Sí, mis hermanos, el problema del desenfreno de un pueblo es un liderazgo permisivo y complaciente, como lo hizo Aarón. Aarón permitió que ellos se comporten como quieran comportarse. No había una dirección, no estaba ejerciendo la autoridad sacerdotal que Dios lo había ungido, no estaba haciendo la tarea que Dios demandaba. Por esa razón es que las iglesias que están entronada el hombre como una adoración antropocéntrica, como una predicación antropocéntrica, donde el hombre es el centro, todo tipo de desenfreno se va a manifestar allí. Son características en las cuales este diseño nos lleva a ver que hay una gran diferencia. Y unos puntos muy importantes es la mezcla de elementos de lo verdadero con las cosas falsas. Un sincretismo, mis hermanos. Es un sincretismo, es algo que Dios no acepta. No hay relación entre la luz y las tinieblas, lo santo y lo profano. No hay relación. Dios no busca mezclas. Y acá lo que nosotros vemos es que ellos están diciendo en el versículo 4, cuando apenas fue creado el becerro de fundición, el becerro de oro, dijeron, hey, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra. Y fíjense en lo que hace Aarón, versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será día de fiesta para Jehová, con un becerro para Jehová. Esa mezcla, mis hermanos, es lo más peligroso y lo que justamente hace que se encienda el enojo de Dios. Porque acá lo que vemos nosotros es que
Nunca habían madrugado tanto como esta vez. Versículo 6 dice, al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocausto y presentaron ofrenda de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Qué lindo culto, hermano. Qué hermosa reunión que tuvimos hoy. ¿Por qué? Porque había un poquito para Dios y un poquito para el hombre. Lo que me gusta a mí y lo que le gusta a Dios. Déjeme decir, hermanos, eso es característica de una falsa religión. ¿Cuál es el resultado? La ira de Dios se levanta. La ira de Dios se manifiesta. El punto 2, encontramos la falsa religión en la iglesia contemporánea con este espejo que vemos del capítulo 32. ¿Por qué? Porque también la iglesia contemporánea está sufriendo cambios de enfoque, hermano. Cambio de enfoque. El Dios soberano ya no es el que ocupa el lugar, sino el hombre pasa a ser el centro de la atención. La teología centrada es pura autoayuda, se menciona mucho la superación, todos son métodos para ver cómo salimos adelante, se habla de la prosperidad, se habla de que necesitas ser eh, próspero, eficaz, triunfante, victorioso en todas las cosas, y para lograr eso hay que apelar al emocionalismo, porque la emoción es capaz de hacer cualquier cosa. A una madre cuando ve que su hijo a lo mejor cae debajo de un árbol o una rama de un árbol cayó sobre su hijo, la emoción del amor y de la protección de su hijo va a sacar fuerza donde sea para sacar ese árbol si es posible. Entonces la emoción puede llevar a hacer muchas cosas, mis hermanos. Y lo que tenemos que entender nosotros es que ese cambio de enfoque es muy visible y hasta es difícil hacer que alguna iglesia o algún hermano diga, no, no es verdad lo que está diciendo, porque nosotros sentimos la presencia de Dios, nosotros nos movemos y vemos la gloria de Dios y vemos milagros y vemos situaciones. Mis hermanos, nunca la Biblia dice que Satanás no puede hacer milagros. El apóstol Pablo lo dice claramente en su carta a los tesalonicenses, que por obras de milagros y señales mentirosas de parte de Satanás serán hechos para engañar a los que se pierden. Porque también no nos olvidemos, Moisés tiró la vara y se convirtió en culebra, pero Janes y Jambres también tiraron su vara y se convirtieron en culebra. O sea, lo que vemos nosotros es que hay una guerra de adoración, hay una guerra de altares, hay una guerra de ofrenda, hay una guerra de dioses, podríamos decir. Y aquí es donde nosotros empezamos a ver cuál es la forma de contrarrestar ante una falsa religión. El liderazgo permisivo y complaciente como Aarón hoy es muy común. Pastores que simplemente buscan agradar a la gente en lugar de predicar la verdad. No quieren corregir a la gente porque se va a ofender. Los hermanos no quieren escuchar palabras como pecado, ni infierno, ni ira de Dios, ni castigo, ni juicio eterno. No, vamos a hablar de cosas que a la gente le haga bien. ¿Y para qué vamos a hablar de que cuando esos líderes permisivos están buscando la dádiva de la gente para ser personas que son sostenidas o simplemente congraciadas? Cuidado, mis hermanos, pero no todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, por más que sea autodenominado pastor, si no es el Señor el que lo ha llamado. Porque el Señor no llama capacitados, sino que Él capacita sus llamados. La obra del Espíritu Santo comienza con la humildad y la sencillez en aquel que va a servir al Señor. No necesita ninguna otra promoción de nadie, porque Dios es el que respalda, como el apóstol Pablo lo decía en su carta a los Corintios. El sincretismo moderno es lo que se está viendo tal cual pasó allí en el pueblo de Israel, porque el uso del Evangelio está direccionado específicamente para fines humanos y no para la gloria de Dios. El Evangelio ha sido totalmente adulterado, cambiado, mis hermanos. El Evangelio no está exponiendo su pecado, el pecado de la gente, sino que está haciendo que tengan comezón de oír y la necesidad de satisfacer lo que quieren oír. Por eso es que nosotros vemos que hay una necesidad de repensar y rever cómo estamos nosotros o qué tipo de vida cristiana estoy llevando, si a la luz de la teología bíblica o a través de una religión antropocéntrica. El juicio de Dios es claramente sobre la falsa adoración que existe hoy. Hoy el hombre solamente quiere sentirse
como que es el que recibe la adoración y no Dios. Por eso es que hay un llamado a la verdadera adoración. Dios está llamando a la verdadera adoración. Y esto se logra por medio de la centralidad de la palabra de Dios y de la sana doctrina, cosa que en verdad, mis hermanos, tenemos mucha respuesta cuando empezamos a ver teología reformada. Y lo va a entender porque cuando empecemos a desarrollar a partir del próximo lunes, porque no hay nada que exalte más a Dios que mostrar sus atributos, su soberanía y su autosuficiencia en todas las cosas. Cristo es el único mediador, es el objeto de nuestra adoración. Yo no puedo hacer que Cristo sea un suplemento para mi vida. La iglesia no se debe acostumbrar a hacer algo sin Cristo, porque sería como aquella iglesia de Apocalipsis en la cual Cristo estaba afuera. Yo estoy a la puerta y llamo. Mis hermanos, el peligro de crear un Cristo falso es justamente nuestra comodidad. ¿Por qué? Porque Pablo dijo, si otro viene predicando a otro Jesús, ustedes lo reciben. No es el de la palabra, es un Cristo falso, no es el Rey. Para que Él sea mi Salvador, primero tiene que ser mi Señor. Es mi Señor, entonces es mi Salvador. ¿Por qué soy salvo? Porque Él es mi Señor. Y ser Señor, el curios, el gobernante, el rey, es el que gobierna mi vida. La vida de un pecador cambia totalmente cuando entiende que tiene su dueño, que tiene su jefe, que tiene su rey, que tiene su Señor que lo gobierna. Y esto es algo que nosotros no podemos no enseñar a la congregación, no podemos no decirle a la congregación. Por eso es que la pregunta es, ¿cómo debemos evitar de caer en una religión humanista, falsa, antropocéntrica, donde el hombre solamente sea el que está siendo exaltado, entronado, y todo gira alrededor del hombre? Bueno, la materia que estamos viendo justamente es la teología reformada. ¿Por qué necesitamos conocer la teología reformada, hermanos? ¿Por qué? Es justamente para contrarrestar la religión antropocéntrica. Hay un trono, no puede haber dos reyes. O es uno o es otro, o es el hombre o es Cristo. O la adoración es a Dios o es al hombre. Entonces, nosotros nunca vamos a amar a Dios hasta que no dejemos de amar al hombre como lo estamos amando. Y nunca vamos a obligar a alguien a amar, porque nadie puede obligar a amar, sino que amar es el resultado de valorar algo más que otra cosa. Entonces, cuando nosotros empezamos a estudiar la teología reformada, dicha así, que tiene sus bases y su asiento desde la historia de la reforma de la iglesia, la cual la misma palabra lo dice, reformar es volver a formar algo que se deformó. Esa reforma es volver a las escrituras, a redescubrir por las escrituras quién es el Dios a quien yo debo adorar, deleitarme en su maravilla, en sus atributos, en sus perfecciones, en su consejo, en la obra no improvisada, sino creada desde antes de la fundación del mundo para su gloria y para nuestro beneficio. Lo que nosotros empezamos a descubrir a través de la reforma es volver a sentir amor, o tal vez por primera vez empezar a amar a aquel que me amó tanto que dio su vida por mí. Esa es la necesidad, porque hoy en día muchas iglesias han abandonado la teología bíblica, lo consideran aburrido, aburrido para la gente ya ni siquiera quiere leer, hay hermanos que no leen la palabra, quieren todo rápido. Estamos acostumbrados a los reels, pequeños segundos, ya ni siquiera escuchar un sermón. Algo light, algo rápido. Entonces las iglesias directamente han abandonado la teología bíblica. Ya no hay un exégesis de un texto, ya no hay un escudriñar de la teología bíblica en un capítulo, en un libro de la Biblia. Ya no hay teología sistemática para ver todos los distintos tipos de doctrinas que hay en toda la Biblia. Ya no van a corroborar la teología histórica a través de los sínodos, los concilios, los credos, las confesiones y aún la vida de los mártires, de los reformadores que han certificado la verdad de la palabra.
Ya no se hace una teología pastoral para ver cuál es la forma en que la iglesia debe presentarse delante de la gran persecución y oposición que trae este mundo, que está bañado del relativismo. Bueno, mis hermanos, justamente la teología reformada es clave para corregir el error de la religión. Es para que volvamos nosotros a la adoración bíblica, a la adoración al único Dios verdadero, reconociendo su soberanía, su autoridad absoluta, un Dios de planes, de decretos eternos, un Dios que no improvisa nada. Por eso, mis hermanos, es necesario responder esta pregunta. ¿Por qué debemos nosotros estudiar la teología reformada? Primero, el problema de la religión antropocéntrica es muy claro y muy marcado en Éxodo capítulo 32 y en la iglesia actual, en muchos cristianos incluso. La teología antropocéntrica ha invadido en muchas iglesias modernas, ha desplazado la gloria de Dios y ha puesto al ser humano en el centro. Eso se llama religión falsa. Por eso es que, mis hermanos, cuando hablamos de doctrina, hablamos de teología, hablamos de cosas, cualidades de los atributos de Dios, muchos cristianos fruncen el ceño como diciendo, ¿de qué estás hablando? No conocen, no entienden. Por esa razón es que el estado de la iglesia actual es peligroso y necesitamos reavivar nuestras vidas para enseñar a otros y arrimarlos al fuego del Señor para que puedan encender sus antorchas y sus lámparas, estar preparadas. Por eso, mis hermanos, lo que vemos aquí en este capítulo 32 es que presentan a un Dios hecho a medida de los deseos humanos. No es lo que Dios habría hablado 40 días a Moisés dándole cada detalle. No, esto fue mucho más rápido. ¿Vieron la excusa de Aarón? No sé, yo puse allí y salió un becerro. Salió un becerro. Nadie va a hacerse cargo de su error. Dios está llamando al arrepentimiento. Y lo que nosotros vemos es que estas características del problema de la religión antropocéntrica es muy visible hoy en día. Las canciones están hechas para el hombre. Las predicaciones están hechas para el hombre. El lugar donde nos reunimos están hechos exclusivamente para el confort del hombre. Por eso es que no se evangeliza, no se predica, no se adora, ya no hay proscuneos, no hay adoración, no hay postramiento delante del Señor. ¿Por qué? Porque todo apunta a la confort y a la comodidad delante del hombre. Entonces, la predicación del Evangelio ya no es el Evangelio que exalta a Jesucristo y su obra, sino que ahora es puro autoayuda, éxito personal, y no se habla de la cruz de Cristo. El Evangelio no muestra ni resalta nada bueno del hombre. ¿Sabe para qué qué es lo único que aportamos nosotros? Son nuestros pecados, porque Él vino a salvar pecadores y crucificado juntamente con Cristo. Pero cuando yo estoy trayéndole autoayuda o le estoy diciendo solamente te falta Jesucristo para ser feliz, hermanos, hay un serio problema. ¿Por qué? Porque se sustituye la verdad bíblica por mensajes motivacionales solamente. Y las personas van a salir contentas, eufóricas, pero ¿cuánto le va a durar? El negocio de Satanás justamente es que no se hable de Cristo, que no se esté poniendo al Señor como la centralidad de todas las cosas. Por eso es que muchas iglesias miden el éxito por el número de personas o tal vez por los programas que entretienen, que la banda va a tocar o el cantante de moda va a estar en la iglesia o vamos a traer el predicador más famoso a la iglesia para ver cuánta gente viene, mis hermanos. Dios no va a pedirnos cuenta por eso, sino por cuánta fidelidad hemos tenido a la palabra del Señor. Mire, Jesús habló de Juan el Bautista y aclara, aunque él no hizo ningún milagro, pero él dijo, no habrá otro como Juan el Bautista. Y dice la palabra, porque él fue fiel a todo su mensaje. Dios ve la fidelidad con la que nosotros tratamos su palabra. Por eso es que en este tiempo nosotros tenemos que ver que muchos cristianos, sin darse cuenta, tienen su propio becerro de oro, su vaca sagrada. Y Dios hace hamburguesas con la vaca sagrada, mi hermano, porque no va a tolerar bajo ningún aspecto que los escogidos de Dios, aquellos de quien Él ha llamado, queden en ese estado de ignorancia. El Espíritu Santo va a empezar a inquietar
inconectables, de tal manera que tengan hambre por la palabra de Dios y allí se van a encontrar cara a cara con el Señor. Y la teología reformada apunta directamente a que conozcas al Dios soberano. Por eso es que nosotros vemos que la teología reformada se transforma como un antídoto, la verdadera solución. ¿Por qué? Porque la teología reformada es necesariamente la que nos conecta directamente con Dios, porque nos vuelve a la centralidad de Dios y a la centralidad de su palabra. Esos fundamentos que vemos nosotros a través de lo que expone la teología reformada son las que nos hace a nosotros contrarrestar como un antídoto todo lo que la religión antropocéntrica había hecho. Es cuando ya perdemos la imagen de nosotros mismos y empezamos a ver a Cristo y empezamos a gozarnos en lo que Él es, lo que Él ha hecho, lo que hace y lo que hará, porque Él va a volver. Y una de las cosas que hace la teología reformada como un antídoto es poner el contraste. Por ejemplo, la soberanía de Dios, solo de Dios es la gloria contra el Dios hecho por el hombre. Sí, mis hermanos, hay un contraste. Por esa razón que nosotros debemos ver claramente que la teología reformada enseña que Dios es el centro de todas las cosas. Mire lo que dice Romanos capítulo 11, versículo 36. Dice así la palabra del Señor, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. No podemos nosotros moldear a Dios a nuestra imagen. Él lo había dicho allí justamente en los 10 mandamientos cuando fue revelado de que Él no quiere que se adore a nadie. No tendrás dioses ajenos aparte de mí. Él es quien se revela como el único que debe ser adorado. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible y Él se dio a conocer, Él vino a este mundo, el Verbo se encarnó para que nuestra adoración sea cristocéntrica, nuestra predicación sea cristocéntrica. Así que vemos el primer contraste, la soberanía de Dios, que Dios se ha exaltado con el Dios hecho por el hombre. Lo que continúa es la escritura, solo la escritura versus la experiencia emocional. ¿Saben? Hoy en día muchos cristianos se ven tentados en decir, yo experimenté algo de parte de Dios, o Dios me dijo esto, Dios me mostró esto, Dios me habló así, o Dios me dio un sueño. Hermano, yo voy a respetar todo eso porque no voy a entrar en el detalle del testimonio privado. Pero mis hermanos, el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, la cual ya es la escritura, está escrito. Y todo lo que Dios quiso darnos a conocer lo ha revelado a través de su palabra. Por eso, mis hermanos, nosotros como iglesia reformada o como cristianos reformados o que abrazamos la teología reformada, solo la escritura, solo la escritura. Y usted dirá, pero pastor, usted tiene lleno de libros atrás. Sí, por supuesto, esos libros están alumbrados por la escritura. Yo no voy a poner nunca un libro por delante de la escritura. La escritura justamente es la lámpara a mis pies, la que guía mi camino. Por esa razón es que todo lo que uno pueda escudriñarlo todo, debe retener lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Lo que tiene validez bíblica, lo que la escritura dice que es. Por eso es que la iglesia moderna sigue su corazón, o sea, las emociones, pero la teología reformada se basa en las escrituras como en la única autoridad infalible. Es lo que en la carta Pablo le dice a Timoteo, justamente, toda escritura es inspirada por Dios y es útil. Claro que es útil. Si es tan útil para enseñarnos, corregirnos, convencernos, instruirnos, ¿por qué no la usamos? ¿Por qué no la usamos? Yo no sé todavía vivir plenamente como un hijo de Dios. Aún ahora sigo aprendiendo, pero no voy a ir a otro lugar que no sea la palabra del Señor, la palabra del Señor, porque la teología sin Biblia no es teología. Sin teología no hay Biblia. La iglesia se convierte en un grupo de motivación personal, de autoayuda, en lugar de un pueblo de Dios. Nosotros históricamente hemos sido conocidos como los hombres del libro, porque cargaban un libro, era la Biblia. Entonces,
¿Cuál es el lugar que tiene la palabra de Dios en tu vida? Esto lo hace la teología reformada. ¿Por qué? Porque solo la escritura te lleva a decir gracias, Señor, por tu palabra. Es el tesoro en el cual nosotros podemos, como dice el Salmo 1, hallar deleite de día y de noche. Entonces tu vida va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Otra cosa que resalta la teología reformada es cristocéntrica versus el hombre céntrico. ¿Por qué? Porque nosotros vemos acá un contraste. La teología reformada mantiene a Cristo como el centro de la fe. Solo Cristo, solo Cristo. Mientras que la religión antropocéntrica predica un evangelio de éxito personal. La teología reformada dice que Cristo es el redentor. Pero cuando nosotros vemos que hay mensajes que son antropocéntricos, dice, tú puedes, tú debes hacer esto, tú encara esto, haz esto, mira esto, no hagas esto. Hermano, la diferencia está en eso. Yo no puedo hacer nada, nada sin Cristo. Él mismo lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. Por eso es que nosotros vemos acá que el Evangelio no es sobre cómo Dios me hace sentir bien, sino cómo Dios salva a los pecadores por su gracia soberana. No vaya a buscar la Biblia, el Evangelio, como un placebo para sus necesidades. No vaya a buscar dopamina, sentirse solamente, wow, qué bien me siento. No, mis hermanos, la Biblia no habla de usted y de mí. La Biblia habla de Cristo, muestra a Cristo, señala a Cristo, para que veamos que Él lo logró, yo no, y lo hizo por nosotros, para que nosotros recibamos la justicia plena que el Padre nos ha otorgado. Otro punto, el pecado y la gracia soberana versus la autoayuda. Esto es muy clave, mis hermanos. ¿Por qué necesitamos nosotros aprender teología reformada? Porque se habla del pecado y de la gracia inmediata. ¿Por qué evangelizamos presentando los 10 mandamientos? Si nadie se salva por cumplir los mandamientos, justamente los 10 mandamientos es para eso vino Cristo, para eso se encarnó Dios, se hizo hombre, para que Él cumpliese perfectamente cada uno de los mandamientos. Él es la justicia de allá para darle forma a lo que queremos sentirnos. Bueno, hermanos, por eso es que somos llamados a reflexión. Es terrible, hermanos, cómo ha hecho estragos en este tiempo ese falso evangelio. Qué tremendo, mis hermanos, qué tremendo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos ponemos a ver, ha traído a que muchas personas vivan indiferentes. Si no me gusta esto, pues no tengo problema en cambiarlo. ¿Cuántas personas viven lamentablemente con esa misma perspectiva? No tengo problema de cambiarlo, porque si yo tengo que hacer algo para que los demás se sientan bien, para que los demás se sientan agradados, para que los demás se sientan cómodos, yo no voy a tener ese problema. Entonces, ¿qué hago? Voy a ceder, combatir el evangelio falso, por ejemplo, de la prosperidad, el de la superación, el del delivery de los milagros. Mis hermanos, hay que combatir el emocionalismo. ¿Por qué? Porque la verdad es proclamar la soberanía de Dios y sus atributos. En esta materia vamos a descubrir cosas maravillosas, la cual la misma palabra nos va a llevar a enfocarnos en Dios, deleitarnos en Él y viéndole por su tiempo. Es entender que sin la teología reformada, entre las distintas teologías que hemos expresado en la clase pasada, la iglesia sigue creando nuevos becerros de oro. Sigue, sin darse cuenta lo sigue haciendo, adaptándose a la cultura, moldándose a la necesidad de la gente. Y el celo santo de Dios y la advertencia que Dios le hizo a Moisés no es para nosotros. Mira, haz todas las cosas conforme se te ha mostrado en el monte. No hagas nada por tu propia idea o innovación. Creo que es necesario que nosotros nos sometamos a la luz de la palabra. Seamos como lo de Berea.
No digamos sí, amén a todas las cosas que nos dicen los pastores o predicadores, como que yo le estoy diciendo incluso. Vaya y compruebe usted mismo la palabra del Señor. Evalúese en la luz de la Escritura. Tenemos un salmo por excelencia, el Salmo 119, que habla permanentemente, vivifícame por tu palabra. La forma en que yo puedo entender y conocer esta verdad es a través de la Escritura. Pero cuando nosotros volvamos a la Escritura y exaltemos la soberanía de Dios y restauremos la adoración verdadera y la fe genuina, entonces podremos conocer que la teología reformada no es un lujo, sino es una necesidad para resistir la corrupción del cristianismo moderno, falso, una religión falsa, y proclamar el verdadero evangelio de Cristo, mis hermanos. Vamos a orar. Queremos darte gracias, Padre Celestial, en esta noche. Yo sé que tu palabra es como una espada, como una piedra que quiebra la roca, Señor, como un martillo que quiebra la roca. A veces, Señor, la palabra es dura de recibirla, como dijeron los mismos apóstoles. ¿Quién podrá soportar o sobrellevar esta palabra? Pero la obra de tu Espíritu Santo es tan esencial porque acomoda lo espiritual a lo espiritual, nos guía a toda verdad, a toda justicia, nos hace tener el testimonio de la paz y decir amén en mi espíritu, porque tú en nosotros dices y gimes, Abba, Padre, en nosotros nos das el amén. ¿Y qué provoca esto en nosotros? La necesidad de cambiar, la necesidad de ir a tu presencia y hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Te ruego que nos des sabiduría y que en el poder de tu Espíritu Santo nos atrevamos a no solo a conocerte a ti, sino a disfrutarte a ti, porque ese es el fin del hombre. Disfrutarte a ti, vivir para tu gloria y poder recibir esa bendición. Te alabamos, Padre, por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, a favor de nosotros. En Cristo Jesús. Amén y amén.